Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia de un Hogar, el último de la primera temporada del 2025. Y en primer lugar, lo que quiero hacer es agradecer de corazón todos los mensajes que me fueron mandando. La verdad es que este proyecto surgió desde el corazón por la necesidad de compartir otra parte de mi profesión, otra parte de la arquitectura, una parte más emocional que se relaciona mucho más con quién soy y que realmente me llenó de felicidad. Así que agradecer porque cuando recibís mensajes te das cuenta que a alguien le está sirviendo y eso me llena de gratitud realmente. A raíz de todas las historias que fuimos recorriendo este año y también las que ya tengo organizadas para el año que viene, me di cuenta que todos tienen algo en común, que es un tema que a mí me encanta y que es la manifestación. ¿Cómo manifestar tu hogar? Para los que ya escucharon los capítulos anteriores, cuando comencé a estudiar neuroarquitectura, me di cuenta que era una disciplina que fusionaba muchas cosas que a mí me encantan y cerraba como por todos lados. Entonces, lo que quiero es empezar a explicar cómo funciona la manifestación para la neurociencia. Yo siempre fui como muy amante de ponerme metas, de escribirlas, de entender qué es lo que quería, pero cuando estudié neurociencias empecé a entender cómo realmente funcionaba y cómo encararlo desde otro lado, teniendo como otras herramientas, ¿no? Como que deje de ser algo mágico, de escribir algo y que se cumpla, sino entender cómo hacer para que se cumpla. Y como todas las historias que yo había contado eh, estaban relacionadas con el hogar y cómo lo manifestaron y qué pasó en ese momento que fuimos manifestando, cómo se fueron dando las cosas, creo que está bueno como cierre de año llamar a todas esas personas que tengan intención de modificar su hogar, cualquiera sea el tipo de modificación, y ponerlo como intención para el año que viene. Así que bueno, sin más preámbulos, voy a entrar en lo que es el episodio y les voy a contar desde la neurociencia cómo podemos relacionar manifestación con neurociencia. En términos científicos, hay muchas prácticas de manifestación que activan distintos procesos. Uno de esos procesos, por ejemplo, es la neuroplasticidad. El cerebro se va modificando según lo que pensás, lo que repetís y lo que practicás. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos caminos en nuestro cerebro cuando realizamos distintas acciones y distintos hábitos. Una vez que ese camino ya está marcado, siempre se repite el mismo camino. Por eso es muy difícil a veces cambiar hábitos. Esto se puede ver claramente cuando nos cepillamos los dientes. No estamos pensando en cómo hacerlo, sino que cuando lo aprendimos lo pensamos y después el camino se hace solo, ¿no? Se repite siempre el mismo camino y es fácil. Cuando vos visualizás, afirmás o intencionás algo de forma sostenida, vas reforzando ciertas redes neuronales y empezás a ver oportunidades que antes tu cerebro filtraba, ¿sí? No es magia, sino que es un entrenamiento del sistema nervioso. ¿Cómo podemos empezar a practicar esto hablando de manifestar una casa? Bueno, para mí es muy importante que empecemos a escuchar nuestros propios pensamientos. Quizás hoy en día nos repetimos, es muy difícil cambiar de casa, remodelar está muy caro, construir es muy caro, no es el momento, ahora en Argentina no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a filtrar según lo que nuestro cerebro nos está diciendo y lo que nuestro cerebro está creyendo. Y no vamos a ver esas oportunidades. Esto a veces es difícil de entender, pero una vez que lo entendemos, nos damos cuenta de que sí es posible cambiar estas redes neuronales y empezar a ver distintas oportunidades.
Un ejemplo muy claro, es cuando alguien está embarazado, alguien de la familia está embarazado, va a tener un bebé. Empezamos a ver bebés por todos lados y antes no sucedía porque tu cerebro no entendía que dentro de tu familia o dentro de tu red podías llegar a ver bebés. Y de golpe los ves en todos lados. Y casualmente, hace poco escuché la historia de una persona que dijo que se quería casar y no tenía plata para casarse. Entonces lo que hizo fue como ir, sacar un crédito y preguntar cuáles eran las condiciones de pago y si podía anular el crédito una vez pasado determinada cantidad de tiempo, aunque no cumpla con la cantidad de cuotas, sino precancelarlo. Le dijeron que sí, y lo que hizo fue casarse y pedirle a todos los invitados que le regalen plata porque no necesitaba más que eso, porque ya tenía su casa y ya convivía con su pareja. Y una vez pasada la fiesta pudo saldar el crédito. ¿Y qué pasa cuando nosotros anulamos las posibilidades? Porque simplemente no creemos en que pueda existir esa posibilidad para nosotros, empezamos a anular cualquier tipo de posibilidad o persona o idea que se nos pueda ocurrir. Por otro lado, existe en neurociencias algo que se llama el sistema reticular activador, que es el poder del enfoque. El cerebro no registra todo, sino que filtra según lo que vos considerás importante. Entonces, cuando manifestás y definís un objetivo claro, lo cargas de emoción y lo repetís. Y esto es muy importante, cargar de emoción y repetir. Y el cerebro empieza a decir, esto es importante. Y entonces ahí empiezan a aparecer las personas, detectas las oportunidades, tomás decisiones más alineadas a lo que querés. Y eso explica el por qué de repente aparecen las oportunidades. Pero hay algo que es muy importante para mí, que cuando lo entendí la diferencia entre manifestar y realmente estar enfocado, ¿no? Que es el tema de la emoción más el pensamiento. Ese combo va a dar un impacto real. La neurociencia muestra que la emoción fija el aprendizaje. Por eso la manifestación funciona mucho mejor cuando no solo pensás lo que querés, sino que lo sentís como posible y seguro, sobre todo seguro. Lo que la neurociencia viene a explicarnos es que nosotros estamos hechos para sobrevivir. Nuestro cuerpo está realizado para sobrevivir porque en el pasado lo que más necesitaban era sobrevivir. Pero hoy en día hay muchas seguridades que ya las tenemos y las damos por hechas, pero nuestro cuerpo no lo está demostrando. Entonces el sistema nervioso vive en modo estrés y empieza a boicotearnos. En cambio, cuando empezás a estar un poco más calmo, el sistema nervioso colabora y acá entra tu mundo de lleno, empezás a ver otras cosas y a sentirte de otra manera. Por eso acá la invitación es como a empezar a pensar, no solo a visualizar que querés tu casa, sino en qué emoción vas a tener en tu casa, porque eso es lo que hace que el combo sea perfecto y que exista este impacto real, sumado al pensamiento, ¿no? Ser conscientes de lo que estamos pensando, porque hay muchos pensamientos en el subconsciente que nos pueden boicotear, ¿no? Por ejemplo, si nosotros pensamos, bueno, quiero manifestar mudarme, pero nos quedamos solo con eso y internamente vamos repitiendo ese pensamiento de, no, pero no, es imposible el año que viene porque va a pasar esto y porque pasa lo siguiente y porque el dólar y porque la plata y porque el sueldo. Bueno, no va a haber una emoción positiva alineada con eso que querés manifestar. Entonces estas dos cosas juntas hacen que todo esto sea mucho más potente y que lo podemos llevar al siguiente nivel. Y ahora les quiero hablar de algo que para mí también es súper importante y que mezcla varias cosas.
mezcla el tema de la gratitud, que ya saben que ya lo hablé en otros capítulos, y, y es el entorno físico como amplificador a lo que queremos. Hoy en día sabemos que hay varios pilares del bienestar, ¿no? Alimentarnos saludablemente, hacer ejercicio, eh, tomarnos tiempo para nosotros mismos. Bueno, son un montón de estas pautas que nos dan bienestar, pero todavía no se está hablando mucho de lo que a mí me encanta hablar y de lo que por qué hago todo lo que hago, que es cómo el espacio y el entorno físico repercute en nuestro bienestar. Los espacios regulan nuestro sistema nervioso, influyen en la claridad mental y condicionan la constancia. Por eso me parece que es importante honrar el espacio físico con el que hoy estamos viviendo, habitarlo, hacerlo nuestro. Que ese espacio sea un espacio de transición no significa que vos no le tengas que dar amor y no lo puedas agradecer todos los días. Un entorno con luz natural, con orden visual, con colores armónicos, con materiales nobles, facilita estados mentales propicios para visualizar, crear y sostener hábitos. ¿Sí? Manifestar en un espacio caótico es como meditar en medio de una sirena de ambulancia. Es muy difícil. Entonces, la invitación es a ser agradecidos a lo que tenemos hoy y honrarlo. Honrarlo es simplemente mirarlo, agradecer, limpiarlo, ordenarlo, que ingresen solo cosas que nos hacen sentido. No estamos diciendo de hacer una remodelación, simplemente estoy invitando a ordenar, a descartar lo que no sirve. Descartar lo que no sirve es algo súper importante, hacer lugar para las cosas nuevas, hacer espacio y honrarlo porque es el lugar donde vos estás viviendo hoy y donde van a surgir todo el resto de los espacios que habites el día de mañana, porque hoy los estás pensando en tu cabeza, en este espacio. Entonces, honrémoslo, hablemos con gratitud del lugar donde estamos viviendo, mejorémoslo con cositas muy, muy pequeñas que nos den esa sensación de gratitud y de amor por lo que hoy tenemos. Lo que sí la neurociencia no avala, para ser honesta y sólida, es que no hay evidencia de que pensar algo lo materialice sin acción. Pero sí hay evidencia de que pensar más sentir más actuar de forma coherente cambia los resultados. La manifestación sin acción es fantasía y la manifestación con regulación nerviosa, diseño consciente y hábitos es estrategia. Por eso manifestar es entrenar el cerebro y el cuerpo para habitar hoy la identidad que crea el futuro deseado, usando pensamiento, emoción, acción y entorno. Y de esto quiero hablar, de acción. Si algo fui aprendiendo a través de los años y de todos los procesos que fui viviendo, es que la acción no tiene que ser una gran acción. La acción tiene que ser mínima. La primera tiene que ser mínima. Esa acción chiquitita, pequeña, que, que cuando la cumplimos, cuando avanzamos con esa pequeña acción, vamos avanzando en acciones más pequeñas que nos van a dar un resultado muy, muy grande. Entonces, la invitación es que si vos querés manifestar un cambio de hogar, empieces con una acción muy, muy chica. Puede ser una asesoría pequeña conmigo, puede ser hablar con la persona con la que vivís, diciendo que querés un cambio en tu manera de habitar, puede ser llamar a una inmobiliaria, puede ser lo que a vos se te ocurra, a cada uno le va a resonar qué es lo que tiene que hacer, pero es cuestión de tomarse el tiempo, sentarse y, y hacerlo. Así que la invitación también es a esta, a tomar pequeñas acciones que nos acerquen a eso que queremos.
En este caso, como saben, estamos hablando de cómo manifestar tu hogar. Creo que también es muy inspirador cuando escuchamos historias de las demás personas para entender cómo ellos pudieron hacerlo, porque si el otro puede, nosotros también podemos. Y llenarnos de estas historias nos llenan también de ganas, ¿no? De pensamientos positivos, de empezar a ver que el otro puede, entonces yo tengo que encontrar mi manera de poder. Así que esta es la invitación del podcast de hoy, cómo la manifestación se puede potenciar con estos temas de la neurociencia y invitarlos a eso, ¿no? A pensar primero en cómo estoy viviendo hoy, a sentir, a emocionarme y a actuar de forma coherente, a tomar acción y avanzar hacia eso que soñamos. Muchas gracias por, por escuchar el podcast de hoy. Realmente me hace muy feliz que esto sirva. Espero sus comentarios. Les deseo a todos un gran año y por muchas más historias de hogares, historias felices y más maneras de contar todo esto que realmente me llena al corazón y sé que a todos les sirve. Gracias y los leo en comentarios y en mi Instagram, arc@florpanuncio, los espero.